Bueno, hoy vamos a realizar el siguiente circuito por transformación de fuentes, en el cual tenemos que encontrar la intensidad en la resistencia de 10 voltios. Bueno, inicialmente analizamos el siguiente circuito. Como podemos ver, nos damos cuenta que tenemos dos fuentes de voltaje, la de 9 voltios y la de 12 voltios. Y también tenemos una fuente de corriente que es de 2 amperios. Entonces, el primer paso a realizar es transformar las fuentes de voltaje para que nos queden en fuentes de corriente. Entonces, realizamos el siguiente paso. Como podemos observar, hemos realizado el cambio. Y para hacer este cambio se realiza por la siguiente forma. O si tenemos un circuito de fuente de voltaje en serie con una resistencia, podemos pasarlo a fuente de corriente en paralelo con la resistencia. Para esto se utiliza la fórmula que dice que es, o ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia para hallar la intensidad. Entonces por eso aquí tenemos 9 sobre 10 amperios, que es exactamente esto. Y al lado de acá podemos observar 12 sobre 7 ohmios, que es el equivalente a esto. Entonces, después el siguiente paso es reducir el circuito, es decir, sumar las resistencias que están en paralelo y hallar la equivalencia. Entonces, primero sumamos la fuente que está en paralelo, que es la de entre 10 y 6, y esto nos da un valor de 3,75 ohmios. Y luego hacemos en paralelo la resistencia de 2 con la de 7 ohmios, que nos da 1,55. Al tener esto, el siguiente paso es transformar esta fuente de corriente en una fuente de voltaje. Para hacer esto sabemos que si tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, se puede pasar a corriente de voltaje en serie con la resistencia, como podemos observar acá. Entonces, como podemos ver, para hacer esta transformación para hallar este voltaje utilizamos la siguiente forma, que es tomar la fuente de corriente multiplicándola por la resistencia. Esto nos va a dar, dentro de nuestro circuito que estamos analizando, un valor de 3,375 voltios. Y de esta misma forma utilizamos para la siguiente transformación de fuente de voltaje, que nos da un valor de 2,675. Esto se realiza por ley de Ohm. Al tener este sistema de esta forma, podemos hacer el siguiente paso, que es analizar que estas fuentes de voltaje están en serie, de resistencia y que estas resistencias están en serie. Entonces realizamos el siguiente paso. Como podemos ver, hemos sumado las fuentes la fuente de voltaje y las resistencias. Para esto hay que tener muy en cuenta la polaridad de las fuentes. Como podemos ver acá, la fuente o la corriente gira en la siguiente forma, gira de esta forma. Entonces, como podemos ver acá, entra por positivo y siguiendo el circuito, en el de acá entra por negativo. Entonces la ecuación viene siendo sumar 3,375 y restarle, como ya podemos ver, está con signo negativo, entonces le restaría 2,675 voltios. Y esto nos da un voltaje de 0,7 voltios. Y al sumar las resistencias que están en serie, nos da 5,3 ohmios. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a transformar esta fuente de voltaje en una fuente de corriente. Entonces nos da de la siguiente forma. Entonces, como podemos observar, tenemos la ecuación aquí por ley de Ohm, que es restar la fuente de voltaje
sobre la resistencia, y con esto encontramos la corriente, que nos dio de 0,132 amperios en paralelo con la resistencia. Al hacer esto, vamos a observar que siguiendo el flujo de corriente da esta forma y esta viene de esta forma. Entonces, como podemos ver, las dos van en la misma polaridad y por esta forma se pueden sumar estas dos fuentes de corriente. Y pasaríamos a tener el siguiente circuito que nos da 2,132 amperios sumando las fuentes de corriente. Ya teniendo estos valores, ya tenemos la corriente total del circuito y la resistencia equivalente del circuito. Entonces, nuestro siguiente paso es por método o por divisor de corriente encontrar el voltaje, la corriente que llega a la resistencia de Ohms. Entonces, para esto utilizamos la fórmula que dice que para encontrar la corriente en una resistencia específica utilizamos la resistencia equivalente sobre la resistencia que estamos buscando por la intensidad total. En este caso, la resistencia equivalente es 5,3 que nos dio realizándolo por transformación de fuentes, y la de Ohms que nos da el problema por 2,132 amperios, que es la que hallamos por transformación de fuentes. Y al hacer esta multiplicación nos dio que la corriente de esa resistencia es de 1,12996 amperios.